Hay una planta que los sacerdotes mexicas consideraban más sagrada que el oro. No era el cacao, no era el maíz, no era el tabaco. Era una combinación de raíces, resinas y hongos que los tzitl, los médicos sacerdotes dedicados a Quetzalcóatl, preparaban en rituales que comenzaban antes del amanecer, cuando el cielo todavía tenía ese color gris oscuro que los antiguos llamaban el aliento del dios. Durante siglos, los conquistadores españoles creyeron que esas prácticas eran simple superstición indígena, brujería de gente sin educación. Quemaron los códices, destruyeron los templos, prohibieron las ceremonias, pero no pudieron borrar lo que estaba escrito en las plantas mismas, en las moléculas, en los compuestos químicos que los sacerdotes habían descubierto 1000 años antes de que la ciencia occidental supiera siquiera que existían. Y hoy, después de décadas de análisis en laboratorios de México, Alemania y Estados Unidos, los científicos están llegando a una conclusión que nadie esperaba. La medicina de Quetzalcóatl funcionaba, y en algunos casos funciona mejor que lo que tenemos hoy. Para entender por qué esto importa tanto, hay que entender primero quién era Quetzalcóatl, y eso ya es complicado, porque Quetzalcóatl no era solo un dios, era muchas cosas al mismo tiempo, lo cual era perfectamente normal en el pensamiento mesoamericano, donde las categorías no son tan rígidas como en Occidente. Era la serpiente emplumada, símbolo del viento y el conocimiento. Era también un personaje histórico, un sacerdote rey que gobernó Tula alrededor del año 900 después de Cristo. Era el patrón de los artesanos, de los comerciantes, de los escribas, y era sobre todo el dios de la sabiduría médica. Los tzitl, los sanadores del mundo mexica, se consideraban sus servidores directos. Cuando preparaban un remedio, no solo estaban mezclando plantas, estaban canalizando el conocimiento divino. Esa distinción parece religiosa, pero tiene una implicación práctica enorme, porque significaba que la medicina no era algo que cualquiera podía practicar. Era una disciplina sagrada, transmitida en secreto, de maestro a aprendiz durante generaciones. El problema para los investigadores modernos es que ese sistema de transmisión fue brutalmente interrumpido. En 1521, cuando Hernán Cortés completó la conquista de Tenochtitlan, no solo cayó una ciudad, cayó un sistema completo de conocimiento. Los sacerdotes de Quetzalcóatl fueron perseguidos, ejecutados o forzados a convertirse. Sus jardines botánicos, y sí tenían jardines botánicos, el de Huaxtepec era famoso incluso entre los españoles que lo vieron y quedaron asombrados, fueron abandonados o destruidos. Los códices médicos, los libros donde estaban registradas las fórmulas, los diagnósticos, las dosis, fueron quemados por órdenes del obispo Juan de Zumárraga en una hoguera en Tlatelolco en 1562, que los propios cronistas españoles describieron como un acto de devastación cultural sin precedentes. No todos los códices se perdieron. Algunos sobrevivieron escondidos, otros fueron copiados apresuradamente por frailes que tuvieron la intuición de que estaban destruyendo algo valioso, pero la mayor parte del conocimiento médico mexica desapareció en ese fuego. Lo que sobrevivió fue recogido casi de milagro por un fraile franciscano llamado Fray Bernardino de Sahagún. Sahagún llegó a México en 1529, apenas 8 años después de la conquista, y dedicó el resto de su vida, murió en 1590, a los 90 años, a documentar todo lo que pudo de la cultura mexica antes de que desapareciera por completo. Su obra monumental, el Códice Florentino, es hoy uno de los documentos más importantes de la historia americana. En él hay secciones enteras dedicadas a la medicina, listas de plantas, descripciones de enfermedades, instrucciones para preparar remedios. Pero Sahagún tenía un problema. No era médico. No siempre entendía lo que le estaban explicando, y sus informantes, los ancianos mexicas que le enseñaban, tenían razones para ser cuidadosos con lo que revelaban a un representante de la iglesia que había quemado sus libros. Así que el Códice Florentino es una mezcla fascinante de información precisa e información incompleta, de descripciones que claramente reflejan conocimiento real
y lagunas donde el informante claramente omitió algo importante. Durante siglos, los académicos usaron el Códice Florentino como fuente histórica, pero pocos científicos lo tomaron en serio como guía médica. La actitud general era que las plantas mencionadas podían tener algún efecto placebo, que los rituales eran interesantes desde el punto de vista antropológico, pero que la medicina real, la medicina basada en evidencia, era algo que había comenzado en Europa y que el mundo indígena simplemente no había alcanzado. Esa actitud empezó a cambiar lentamente en la segunda mitad del siglo XX, cuando investigadores como el etnobotánico Richard Evans Schultes comenzaron a documentar sistemáticamente los usos medicinales de plantas amazónicas y mesoamericanas y a someterlos a análisis químico. Lo que encontraron fue desconcertante. Planta tras planta resultaba contener compuestos activos que realmente hacían lo que los curanderos decían que hacían. No era placebo, era farmacología. Era química que la ciencia indígena había descubierto empíricamente, a través de siglos de observación y experimentación, sin microscopios ni laboratorios. Pero el caso más sorprendente, el que realmente hizo que los científicos se detuvieran y prestaran atención de una manera diferente, involucra una preparación que los textos del Códice Florentino describen simplemente como el ungüento de los sacerdotes. La descripción es vaga, como muchas en el códice. Menciona una resina de árbol, una raíz del altiplano y algo que Sahagún traduce como el hongo del dios. Durante décadas, los investigadores asumieron que el hongo era psilocibe, el hongo alucinógeno que los mexicas llamaban teonanácatl y que usaban en ceremonias religiosas. Pero en 2019, un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, trabajando con muestras preservadas en vasijas cerámicas encontradas en un templo menor en las afueras de Teotihuacán, hizo algo que nadie había hecho antes. Analizaron los residuos químicos directamente. El proceso fue complicado. Las vasijas tenían más de 1000 años. Los compuestos orgánicos se degradan con el tiempo, especialmente en el clima variable del altiplano mexicano. El equipo tuvo que usar espectrometría de masas de alta resolución y cromatografía de gases, técnicas que básicamente permiten identificar moléculas individuales en una muestra, incluso cuando esas moléculas están presentes en cantidades mínimas. El trabajo tardó 2 años. Hubo momentos en que los investigadores pensaron que no encontrarían nada, que las vasijas estaban demasiado contaminadas por el tiempo y el suelo. Pero los resultados, cuando llegaron, fueron extraordinarios. En las vasijas había restos de al menos 12 compuestos diferentes. Algunos eran esperados: capsaicina del chile, alcaloides del cacao, pero otros eran completamente inesperados. Había terpenos con propiedades antiinflamatorias fuertes, compuestos similares a los que hoy se extraen industrialmente de plantas como la cúrcuma y el jengibre, pero en concentraciones más altas. Había alcaloides que los químicos reconocieron de inmediato. Eran precursores de compuestos que hoy se usan en medicamentos para tratar infecciones bacterianas. Y había algo más, algo que nadie del equipo esperaba encontrar: trazas de un compuesto que en la literatura científica moderna se asocia con la inhibición del crecimiento de ciertos tumores. Cuando los investigadores publicaron esos resultados en la revista científica Journal of Archaeological Science en 2021, la reacción de la comunidad científica fue cautelosa, pero genuinamente interesada. Los escépticos señalaron, con razón, que encontrar un compuesto en una vasija no prueba que ese compuesto fuera usado intencionalmente, y mucho menos que fuera eficaz. La contaminación cruzada es siempre un riesgo en arqueología química, pero los defensores del estudio respondieron que la combinación específica de compuestos encontrada era demasiado consistente con las descripciones del Códice Florentino para ser accidental. Alguien había mezclado esas plantas de manera deliberada, y la mezcla tenía sentido farmacológico. Lo que hace esta historia particularmente fascinante y particularmente mexicana en el sentido más profundo es el contexto en el que estos sacerdotes médicos operaban. Los Tzitl no eran solo practicantes de herbolaria.
Tenían un sistema diagnóstico sofisticado que combinaba observación clínica, el color de la piel, el pulso, la temperatura, el aspecto de la orina, con interpretación astronómica y con lo que hoy llamaríamos psicología. Creían, y esto está documentado en múltiples fuentes, que muchas enfermedades tenían un componente emocional o espiritual, que el susto, el trauma, podía literalmente hacer enfermar al cuerpo. El concepto de susto como enfermedad sigue existiendo en la medicina popular mexicana. Y durante mucho tiempo, los médicos occidentales lo descartaron como superstición. Pero investigadores modernos en psiconeuroinmunología, el campo que estudia cómo las emociones afectan al sistema inmune, han documentado mecanismos biológicos que explican exactamente cómo un trauma severo puede suprimir la respuesta inmune y hacer al cuerpo vulnerable a infecciones. Los mexicas no tenían la terminología, pero tenían la observación. Los sacerdotes de Quetzalcóatl también entendían algo que la medicina occidental tardó siglos en aceptar, que el entorno importa tanto como el tratamiento. Los pacientes graves no eran atendidos en cualquier lugar. Había casas de curación específicas, con jardines, con agua corriente, con plantas aromáticas cultivadas deliberadamente. Esto no era solo tradición, era conocimiento empírico. Un ambiente tranquilo, limpio, con estímulos sensoriales agradables, acelera la recuperación. Hoy lo llamamos cuidados paliativos de calidad, y es uno de los campos más activos en medicina moderna. Los mexicas lo sabían hace 1000 años. La dificultad de recuperar este conocimiento es enorme, y no es solo un problema de documentación histórica, es también un problema político y cultural que sigue siendo muy sensible en México hoy. Cuando los investigadores del INAH publicaron sus resultados, una de las primeras reacciones que recibieron no fue de científicos, fue de comunidades indígenas en Hidalgo y en el Estado de México que todavía practican formas de medicina tradicional derivadas de esas tradiciones antiguas. Algunos líderes comunitarios dieron la bienvenida a la investigación, diciendo que era una validación de lo que sus abuelos siempre habían sabido. Otros expresaron desconfianza, señalando que durante 500 años, la Academia Occidental primero destruyó el conocimiento indígena y luego, cuando resultó valioso, lo reclamó como propio. Esa tensión es real y no tiene una resolución fácil. Las empresas farmacéuticas ya están analizando los compuestos identificados en las vasijas para ver si pueden ser patentados y comercializados. Si eso sucede, el beneficio económico irá principalmente a corporaciones, no a las comunidades cuya herencia cultural produjo ese conocimiento. Es un patrón que se ha repetido muchas veces con plantas como la quina, la ipecacuana y docenas de otras plantas medicinales de origen indígena. Hay otro nivel de complejidad que pocos mencionan, el problema de la reproducibilidad. Incluso si sabemos qué plantas usaban los sacerdotes de Quetzalcóatl, replicar exactamente sus preparaciones es casi imposible. Las plantas actuales no son idénticas a las de hace 1000 años. Siglos de presión ambiental, cambios climáticos, cruzamiento con otras variedades, han alterado la composición química de muchas especies. El maíz que comemos hoy es genéticamente distinto al maíz de Teotihuacán. Lo mismo ocurre con las plantas medicinales. Algunos investigadores en etnobotánica están trabajando con comunidades indígenas para preservar variedades antiguas de plantas medicinales antes de que desaparezcan, pero es una carrera contra el tiempo. La urbanización, el cambio climático y la pérdida de conocimiento tradicional entre las generaciones jóvenes están erosionando ese acervo más rápido de lo que puede ser documentado. Y sin embargo, algo persiste. En los mercados de hierbas de la Ciudad de México, en Sonora, en Jamaica, en cualquier mercado popular grande del país, hay herbolarios que siguen vendiendo las mismas plantas que aparecen en el Códice Florentino: epazote, toloache, gordolobo, árnica, copal. La gente las compra, los abuelos las conocen, las madres se las dan a sus hijos. Hay una línea de transmisión oral que sobrevivió la conquista, la colonia, la independencia, la modernización.
y que sigue viva en la memoria cotidiana del pueblo mexicano, aunque ya no esté conectada con los rituales de Quetzalcóatl que le dieron origen. Los científicos que están analizando esas vasijas antiguas no están descubriendo algo completamente nuevo. Están poniendo nombres químicos a algo que las familias mexicanas han sabido durante generaciones. La diferencia es que ahora tienen la tecnología para demostrar por qué funciona. Lo que los sacerdotes de Quetzalcóatl entendieron y lo que la ciencia moderna está apenas comenzando a articular con toda su precisión molecular es que el cuerpo humano y la naturaleza no son sistemas separados, son parte del mismo sistema. Las plantas evolucionaron junto con los animales, incluyendo los humanos, durante millones de años. Producen compuestos que interactúan con nuestros receptores celulares, porque esa interacción tiene una historia evolutiva que precede en mucho a cualquier civilización. Los sacerdotes mexicas no necesitaban saber eso en términos evolutivos para aprovecharlo. Simplemente observaron durante generaciones qué funcionaba, y lo que encontraron resulta ahora no era magia, era bioquímica. Era la serpiente emplumada enrollada alrededor del árbol del conocimiento, pero no en forma de metáfora religiosa, en forma de molécula, de compuesto, de una verdad química que esperó 500 años para ser leída en el lenguaje que el mundo occidental finalmente está dispuesto a escuchar. Quizás la lección más profunda de todo esto no es sobre las plantas ni sobre la química, es sobre lo que pasa cuando una civilización destruye el conocimiento de otra por considerarlo inferior, y luego pasa siglos redescubriendo, con enorme esfuerzo y costo, lo que ya estaba ahí. Los códices que quemó Zumárraga en Tlatelolco no eran libros de superstición, eran libros de medicina, y lo que perdimos en ese fuego no lo sabremos nunca del todo.